Bienvenidos a la cápsula 3 del ramo de Seminario de Programación. Yo soy Luis Torres y el día de hoy vamos a abordar el tema de herencia en orientación a objetos. Como hemos visto en clase, la orientación a objetos nos permite trabajar con un objeto de la vida real mediante un código, caracterizando sus atributos y métodos principales y haciendo uso de estos. Por ejemplo, yo tengo la clase 1, la cual tiene una serie de atributos y una serie de métodos a los cuales yo puedo acceder. Lo mismo puede aplicar para la clase 2, la clase 3, la clase 4. ¿Ya? Cada objeto va a tener un número distinto de atributos, un número distinto de métodos, puede o no tener métodos, puede o no tener atributos, todo va a depender de cómo nosotros realicemos la abstracción. Pero gracias a la orientación a objetos, nosotros podemos realizar la creación de clases hijas que hereden atributos de clases padres. ¿Cómo es esto posible? Primero, nosotros debemos crear una clase padre, la cual va a tener una serie de atributos y métodos, y luego nosotros vamos a crear una clase hija que herede de una clase padre. Es decir, si yo tengo una clase padre, la cual tiene el atributo clase padre 1, el atributo clase padre 2, el método clase padre 1 y el método clase padre 2, la clase hija, al heredar de esta clase padre, además de tener sus atributos clase hija 1, el atributo clase hija 2, el método clase hija 1 y el método clase hija 2, va a heredar el atributo clase padre 1, que es el presente en la clase padre, también el atributo clase padre 2, que es presente en la clase padre, y lo mismo aplica para los métodos. También heredaría el método clase padre 1, que es el que está definido en la clase padre, y el método clase padre 2. De esta manera nosotros vamos a poder realizar eh, una optimización del código al no requerir la escritura de tantas líneas de código. ¿Ya? Esto en proyectos muy grandes es muy explotado, pues es bastante el ahorro de código que uno se realiza al heredar clases hijas en base a una clase padre. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que tener presente el tema del encapsulamiento. El encapsulamiento lo que me permite es declarar miembros, es decir, los atributos y los métodos, de tres formas distintas. Primero, estaría el encapsulamiento público, que me permite acceder a los miembros desde dentro de la clase y desde fuera de la clase. Por ejemplo, yo podría llamar a un atributo o un método de una clase desde el main, por ejemplo. O yo podría llamarlo desde dentro de la misma clase. ¿Ya? También tenemos el encapsulamiento protegido o protect, el cual me permite llamar a los miembros desde dentro de la clase o desde dentro de clases heredadas de la clase padre. ¿Ya? Y finalmente está el encapsulamiento privado, el cual me permite llamar a los miembros, es decir, los atributos y los métodos, solamente desde dentro de la misma clase. ¿Ya? Luego vamos a ver esto en código para que no quede tan en el aire. ¿Ya? Y finalmente tenemos los tipos de herencia. Una clase hija puede heredar desde una clase padre desde tres maneras distintas. Primero tenemos la herencia pública, el cual me dice que los métodos públicos, los miembros públicos heredados desde una clase padre, pasan a ser públicos a una clase hija. Los miembros protegidos pasan a ser protegidos en la clase hija y los métodos privados pasan a ser privados en la clase hija. ¿Ya? La herencia protegida me dice que los miembros públicos de la clase padre pasan a ser protegidos en la clase hija. Los miembros protegidos en la clase padre pasan a ser protegidos en la clase hija y en la herencia los miembros privados siguen siendo privados en la clase hija. ¿Ya? Y finalmente la herencia privada nos dice que los miembros públicos y protegidos de la clase padre pasan a ser privados en la clase hija, y al igual que los miembros privados
siguen siendo privados en la clase hija, ¿ya? Vamos a analizar esto mediante código. Vamos a revisar el ejemplo en código para que quede más entendible la materia que les mostré recién en la diapositiva. Entonces, vamos a ver el ejemplo sin herencia y luego el ejemplo con herencia, ¿ya? Entonces, yo quiero crear tres clases, una llamada perro, otra llamada gato y otra llamada conejo, ¿ya? Como ven, esos tres ejemplos son mascotas, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo podría partir creando la clase perro, eh, el cual puede tener los siguientes atributos. Puede tener una edad, un nombre de la mascota, un nombre del dueño, un booleano para saber si es que está con apetito o no está con apetito, y un booleano para saber si es que está o no está ladrando, ¿ya? Entonces, si nos vamos a los métodos, nosotros tenemos el constructor, por supuesto. Nosotros tenemos un getEdad, un getNombre de la mascota, un getNombre del dueño, un set del apetito, un set de si está ladrando o no, y finalmente un método al cual he llamado vigilar, el cual se pregunta si es que el perro está o no está ladrando y si es que tiene o no tiene apetito. Entonces, si el perro estuviera ladrando y tuviera apetito, diría, vemos que nuestro perro está ladrando y todo parece indicar que tiene hambre, ¿ya? En caso de que no tenga apetito, diría, vemos que nuestro perro está ladrando, pero parece que el hambre no es la causa, ¿ya? Y finalmente, si no estuviera ladrando, simplemente diríamos, el perro no está ladrando, ¿ya? Entonces, teniendo ya lista la clase perro, nosotros nos vamos a la clase gato, ¿ya? La cual tiene casi exactamente los mismos atributos. La edad, nombre de la mascota, nombre del dueño, apetito, pero en vez de ladrando, tiene maullando, ¿ya? Vemos que tiene casi exactamente los mismos métodos, es decir, el constructor, getEdad, getNombre de la mascota, etc. Lo único que cambia es, en vez de set ladrando, es set maullando, y el método vigilar, que se encarga de ver si es que está maullando y si es que tiene o no tiene hambre. Y cambia lo que está diciendo según gato en vez de perro, ¿ya? Una vez que estamos listos con la clase gato, finalmente tenemos la clase conejo, con nuevamente casi los mismos atributos, solo que en vez de ladrando o maullando tenemos chillando. Cambio el constructor para que sea relativo a la clase conejo. Y en vez de set maullando, por ejemplo, tenemos set chillando. Y también cambiamos el método vigilar para que corresponda a la clase conejo, ¿ya? Entonces, finalmente, nos vamos al main, donde hacemos la instancia de estas tres clases, una para perro, una para gato y una para conejo, con el llamado del constructor. Y llamamos también al método vigilar para las tres instancias, el cual, como está definido como público, como pueden ver, public, vigilar, lo mismo aplicado para las tres otras clases, yo lo puedo llamar desde fuera de la propia clase. Es decir, por ejemplo, en este caso, desde fuera de la instancia, dentro del main, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros intentamos compilar el programa, nosotros nos vamos a la compilación y ejecutamos el código, ¿ya? El cual nos diría, el perro no está ladrando, el gato no está maullando y el conejo no está chillando. Nosotros podríamos cambiar esto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos decir que nuestro perro, vamos a setear su apetito en true, vamos a setear su ladrido en true y nuevamente vamos a volver a vigilar al perro, ¿ya? Entonces, compilamos el programa, corremos
Y luego de que aquí me dijera que el perro no está ladrando, el gato no está maullando y el conejo no está chillando, volvemos a vigilar al perro y nos dice, vemos que nuestro perro está ladrando, gracias a que el apetito es igual a true, y todo parece indicar que tiene hambre, gracias a que ladrando es igual a true, ¿ya? Entonces, si revisamos con calma el código, nos damos cuenta de que perro, gato y conejo tienen miembros que se comparten entre sí. Es decir, eh, los atributos de edad, nombre de mascota, nombre del dueño y apetito. Y además, eh, el get de la edad, el get del nombre de la mascota, el get nombre del dueño, set apetito, set maullando. Y vigilar no se comparte entre los tres, pero lo que nombramos anteriormente sí se comparte. Entonces, gracias a la herencia nosotros vamos a poder optimizar el código, el cual ya queda desde 154 líneas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería el ejemplo con herencia? Lo primero que hay que entender es que, como dijimos anteriormente, hay cosas que se comparten en una mascota, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a crear una clase padre, la cual va a tener el nombre de mascota, ¿ya? La cual va a tener eh, una edad, un nombre de la mascota, un nombre del dueño y un apetito, que eso era lo que tenía el perro, el gato y el conejo en común. La edad, el nombre, la mascota, el nombre del dueño y el apetito, ¿ya? Y nosotros podríamos, por ejemplo, ponerle encapsulamiento protected para que edad, nombre de la mascota y nombre del dueño y el apetito sean posibles, puedan ser accedidos desde fuera de desde dentro de la clase mascota y desde dentro de las clases que nosotros vamos a crear que heredan de la clase mascota, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es construir el constructor de la clase mascota, el cual era muy parecido al constructor de las clases que teníamos sin herencia, ¿verdad? Y al igual que como vimos en el ejemplo anterior, nosotros tenemos los getters, el get de edad, get nombre de la mascota y del dueño, y el setter del apetito, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a hacer como la especialización o la creación de las clases hijas en base a la clase padre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a crear nuestra clase perro, la cual va a heredar públicamente de la clase mascota, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que la clase perro, además de tener su atributo ladrando, va a tener los métodos heredados de la clase mascota, los cuales son la edad, el nombre de la mascota, el nombre del dueño y el apetito, ¿ya? Entonces, nuestra clase perro, en vez de tener un atributo, va a tener 5. Este más los que heredó, ¿ya? Y vamos a crear, obviamente, el constructor de la clase perro, el cual requiere también una edad, un nombre de la mascota, un nombre del dueño, ¿ya? ¿Y cómo se va a construir este constructor de la clase perro? Lo primero que hay que hacer es llamar el constructor de la clase padre o de la clase superior, que es mascota. Por lo tanto, llamamos al constructor de la clase superior, que vendría a ser la clase padre, que es mascota, con eh, los siguientes argumentos, que sería la edad, que es el que yo obtengo del constructor de la clase perro, el nombre de la mascota, que es el que yo obtengo del constructor, y al igual que el nombre del dueño, ¿ya? Luego de llamar al constructor de la clase padre, es decir, eh, crear como el núcleo como mascota, nosotros lo vamos a envolver con eh, todo lo que le corresponde a el perro como tal, que sería ladrando, que es el atributo aparte de la clase mascota, el atributo propio de la clase hija, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos el atributo ladrando, nosotros lo vamos a inicializar como falso, ¿ya? Que era lo mismo que hacíamos en la clase cuando no estábamos usando herencia, ¿ya? Como se fijan aquí, nosotros decíamos ladrando igual a false.
que es lo mismo que estamos haciendo aquí, solamente que nosotros ya llamamos el constructor de la clase mascota, ya realizamos el edad igual a tanto, el nombre de mascota igual a tanto, el nombre de dueño igual a tanto. Nosotros lo hacemos llamando el constructor de la clase padre y finalmente terminamos asignando qué debería ir en ladrando, ¿ya? Luego, en la parte de los métodos, nosotros vemos que la clase perro, además de tener los métodos que hereda de la clase padre, que son getDat, este y este, le vamos a agregar el set ladrando para decir si es que está ladrando o no. Y vamos a crear el método vigilar, el cual, que al igual que en el ejemplo pasado, que era sin herencia, va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que, bueno, ladrando es un atributo de la clase hija como tal, y tenemos apetito, que es un atributo de la clase padre, ¿ya? Pero como nosotros dijimos, al estar definido como protegido, yo puedo preguntar directamente dentro de la clase por este atributo que es de la clase padre, ¿ya? El cual era apetito. Como ven, nosotros en la clase perro no tenemos definido el atributo apetito, ¿verdad? Pero es heredado de la clase padre, que es mascota, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo acceder a él al ser una clase heredada de mascota, ¿ya? Entonces, hace exactamente lo mismo que hacía en el ejemplo sin herencia. Luego nos vamos a la clase gato, lo mismo. Solamente que eh, un atributo propio de la clase gato va a ser el booleano maullando. Nos vamos al constructor, el cual, al igual que perro, llama al constructor de la clase mascota para crear la mascota, porque este gato, antes que nada, va a ser una mascota, ¿ya? Luego le agregamos las características propias de gato, como serían el atributo maullando, ¿ya? Agregamos el método propio de la clase gato, que es setMaullando, y creamos nuestro método vigilar, el cual pregunta si es que está maullando, luego pregunta por el atributo apetito de la clase padre, y hace exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo sin herencia, ¿ya? Lo mismo aplica para la clase conejo. La clase conejo, que hereda públicamente de la clase mascota, tiene un atributo propio de la clase, que sería chillando, tiene un constructor propio de la clase, que es conejo, el cual se encarga de llamar al constructor de la clase mascota, de la cual nosotros estamos heredando, y luego inicializa el atributo propio de la clase chillando en falso, ¿ya? Agregamos el método propio de la clase setChillando y agregamos el método vigilar, el cual pregunta por el atributo de la clase chillando, el atributo de la clase, el cual es chillando, y pregunta por el atributo de la clase padre apetito, al cual puede ser accedido porque está definido como protegido en la clase mascota. Nosotros lo heredamos, por lo tanto, puedo preguntar por él directamente, ¿ya? Y como ven, hace exactamente lo mismo que la clase conejo, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos ejecutar el código, vamos a compilarlo. Entonces, llamamos al compilador, g++, con herencia.cpp, -o, con herencia. Ya, compilamos, vemos que no haya ningún error y ejecutamos el programa. Vemos que el conejo no está ladrando, el gato no está maullando y el conejo no está chillando. ¿Podríamos cambiar esto? Podríamos cambiar esto. Entonces, decimos conejo 1, set apetito en true, conejo 1, set chillando en true, ¿ya? Entonces, una vez que lo seteamos, debemos volver a preguntar por el conejo, ¿ya? Entonces, conejo 1, lo vamos a vigilar, ¿ya? Entonces, ahora, compilamos nuevamente el programa
y lo ejecutamos. Entonces, como hicimos las tres primeras preguntas, el perro no está ladrando, el gato no está maullando y el conejo no está chillando. Y vemos, después de hacer la segunda pregunta para el conejo, vemos que nuestro conejo está chillando muy fuerte. Todo parece indicar que tiene hambre. ¿Ya? Entonces, eh, si se dan cuenta, no es mucha la diferencia entre el ejemplo sin herencia y el con herencia, ¿ya? Porque vemos que con herencia llegamos a 117 líneas y sin herencia llegamos a 154 líneas. No es tan grande, pero tampoco tan pequeña la diferencia. Pero si nosotros quisiéramos hacer un código que es mucho más grande, ahí sí se notaría mucho más la diferencia, ¿ya? Como ven, pudimos ahorrar algunas líneas de código, lo cual a la larga igual puede traer beneficios, ¿ya? Y finalmente, eh, vamos a ver los tipos de herencia en una manera como más gráfica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a crear la clase número, el cual va a tener un atributo, el cual va a ser número, el número como tal. Vamos a tener el constructor, el cual se encarga simplemente de el atributo número, llenarlo con un número al azar entre entre 0 y 100, ¿ya? Todo gracias a la función run de la biblioteca eh, stdlib, ¿ya? Entonces, y vamos a crear un método público llamado getNúmero, el cual me retorna, me dice por pantalla, qué número se le fue asignado a esa clase, ¿ya? Entonces, tenemos la clase número, el cual va a actuar como nuestra clase padre, ¿ya? Luego, nosotros vamos a crear tres clases, ¿ya? Para poder ver los tres distintos ejemplos, el cual va a ser la clase en número public, el cual va a heredar públicamente desde número, ¿ya? En el constructor de número public, nosotros vamos a llamar al constructor de número y no hay nada más que realizar, ¿verdad? Sí, porque la clase no tiene otros métodos, no tiene otros atributos, no hay nada más que tocar ahí, ¿ya? Luego, esto lo voy a dejar escondido, porque de momento no nos importa. Vamos a crear la clase número protected, la cual hereda de manera protegida de número. Creamos el constructor, el cual va a llamar el constructor de la clase padre. No se realiza nada más. Perfecto, ¿ya? Y finalmente creamos la clase número prepaid, el cual hereda de manera privada de la clase número, ¿ya? Entonces, bueno, creamos el constructor, el cual llama al constructor de la clase padre y no realiza nada más, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a analizar el main. Como nosotros queremos trabajar con RAM para generar números de manera aleatoria, lo que nosotros primero tenemos que hacer es darle como semilla en este caso le vamos a dar como semilla el tiempo del computador para que permita la generación de números pseudo aleatorios, ¿ya? Entonces nosotros generamos esto, no afecta nada al código, o sea, no afecta nada a lo que nosotros estamos viendo, nos vamos a enfocar en esta parte, ¿ya? Nosotros vamos a hacer la instanciación de estas cuatro clases, la clase padre y las tres clases hijas, ¿ya? Llamamos a los constructores de las respectivas clases y teniendo los cuatro números generados, nosotros intentamos llamar al método getNúmero, ¿ya? El cual viene heredado de la clase número. Ujú. Entonces, en el primero no debería haber ningún problema, ujú, porque getNúmero perdón, getNúmero es propio de la clase, ¿ya? Luego, el número 2, el cual fue heredado públicamente desde la clase número, ¿ya? Por lo tanto, el método getNúmero fue heredado público hacia la clase número público, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente no debería haber ningún problema. Yo puedo llamarlo desde fuera de la clase y no debería existir ningún problema. Ahora, nos quedaría simplemente la clase número protected y número private, ¿ya? Que serían el número 3,
el número 4, ¿ya? Aquí vemos que nos tira error, ¿ya? ¿Esto por qué pasa? Porque el método getNumero, que estaba definido público en el padre, fue heredado de manera protegida a la clase número protector, ¿ya? Si fue heredado de manera protegida, eso me dice que yo puedo llamarlo desde dentro de la clase solamente, ¿ya? Si estoy en una clase hija, yo puedo llamarlo solamente desde dentro de la propia clase, ¿ya? No puedo llamarlo desde fuera de la clase. Es decir, por ejemplo, no lo puedo llamar desde fuera del main, ¿ya? Lo mismo aplica para para la clase número private. Para la clase número private, yo tengo un problema, pues es que el número fue heredado como privado, por lo que solo puede ser accedido desde dentro de la misma clase heredada, ¿ya? No desde fuera de la clase, que es algo parecido al caso de número protect, ¿ya? La diferencia es que si yo creara una clase heredada de número protected, si yo creara una clase heredada de la clase número protected, yo podría volver a llamar a la función getNumero, porque es una clase heredada de la clase heredada, ¿ya? Como está definido de manera protegida, yo no tengo problema en realizarlo. En cambio, en la clase de número private, yo simplemente puedo llamar a la función getNumero desde dentro de la clase número private, solamente desde dentro de la clase número private y nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema? ¿Ya? Nosotros nos vamos a la clase número protect y nosotros vamos a crear un método público llamado getNumero. Le vamos a poner getNumero 2 para que sea distinto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que getNumero 2 llame al método getNumero, ¿ya? Nosotros realizamos que llame al método getNumero, el cual no me ofrece problema al llamarlo desde dentro de la clase, como dijimos, ¿ya? Entonces, este método puede ser llamado por una clase heredada de número protect, ¿ya? Si yo creo una clase heredada de número protect, yo voy a poder llamar a la función getNumero sin problemas porque getNumero fue heredado de manera protegida de número, ¿ya? Es decir, que hay relación con las clases protegidas, o sea, hay relación con las clases heredadas, ¿ya? Y podemos realizar una solución parecida para número private, donde en número private vamos a crear nuevamente la clase getNumero 2, ¿ya? El cual llama a la función getNumero, que fue heredado desde número de manera privada. Por lo tanto, solamente puedo llamarlo desde dentro de la clase número private, ¿ya? Al llamarlo desde dentro de la clase número private, no tengo problema y finalmente yo puedo ver cuál es puedo ejecutar este método, ¿ya? Este método, como dijimos, no puede ser llamado por una clase heredada desde el número private, porque getNumero solo lo puedo llamar desde dentro de la misma clase número private, ¿ya? No desde clases que hereden de número private, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros planteamos la solución que tenemos aquí, nosotros comentamos esto, llamamos a nuestras soluciones, que era la función getNumero 2, en ambos casos, ¿ya? Está getNumero 2 definido para número protect, y este getNumero 2 definido para número private, ¿ya? Entonces, vemos que no hay ningún problema, compilamos si es que funcionó. Entonces, llamamos al archivo, compilamos el archivo type-herencia.cpp, -o, type herencia, vemos que no hay problema, y ejecutamos el código, ¿ya? El cual se llamaba type herencia. Lo ejecutamos y vemos. Bueno, aquí justo se creó la semilla como que tocó la misma, ¿ya? Justo, ahí nos tocó que, por azares del destino, nos tocó que eran números iguales, ¿ya? Pero si vemos en los otros casos, el número 1, que era la instancia de la clase padre, es 83,
El número 2, que era la instancia de número public, es 83. El número 3, que es instancia de número protected, es 0. Y el número 4, que es instancia de número private, es 74. ¿Ya? Vamos a volver a ejecutar a ver si es que nos toca un número distinto. Y aquí vemos que nos toca un número distinto. Entonces, número 1 es 16, número 2 es 15, número 3 es 56 y número 4 es 49. ¿Ya? Entonces, mediante este ejemplo, pudimos apreciar las diferencias entre los tipos de herencia. ¿Ya? Y en los dos códigos anteriores pudimos ver la diferencia entre utilizar herencia y entre no utilizar herencia, ¿ya? Que en la mayoría de los casos debería apreciarse un mejor orden del código, un código que es más corto, en caso de que yo esté utilizando herencia, y un código que también es más entendible, ¿ya? Entonces, eso sería todo por la cápsula del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden decírselo a los ayudantes, nosotros se los vamos a responder sin ningún problema y nos vemos.